Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos un día más a estas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. A los 25 años del Tratado de Paz con Jordania, Israel ha tenido que devolver las tierras cedidas en el mismo a agricultores israelíes. Netanyahu nombra a su gran rival en la derecha, Naftali Bennett, como ministro de Defensa para evitar fugas de su bloque. Bosnia conmemora la salvación de judíos amenazados de muerte por el gobernador otomano local hace 200 años. Estados Unidos desmiente que el dron derribado por Irán sea suyo. Estos son los titulares del día. Hablaremos en la segunda parte sobre la agenda cultural con Raquel. Les hablamos ahora de Jordania e Israel. Una paz fría reina entre ellos al cumplirse un cuarto de siglo del tratado que firmaron siguiendo la estela de los acuerdos de Oslo. Con las negociaciones entre israelíes y palestinos congeladas desde 2014, el aniversario del pacto estuvo marcado este domingo por la devolución de tierras cedidas a agricultores israelíes. El rey Abdalá II proclamó que Amán ha restablecido la plena soberanía sobre los enclaves pese al intento del gobierno israelí de prorrogar la cesión. El gobierno jordano tiene previsto celebrar el lunes una ceremonia en este enclave fronterizo para marcar oficialmente la recuperación de la posesión del territorio en un gesto de reivindicación nacional. El rey Abdalá reiteró que Jordania defiende la creación de un Estado palestino en Gaza y Cisjordania dentro de las fronteras anteriores a la ocupación israelí en 1967. En el Tratado de Paz, Israel aceptó ratificar para el monarca hachemí el título de custodio de los santos lugares del cristianismo y el islam en el recinto amurallado de la ciudad vieja de Jerusalén, que fue anexionado en 1980 por Israel tras la Guerra de los 6 días. Pese a la estrecha cooperación militar y de seguridad antiterrorista, las relaciones bilaterales se han agriado en los últimos meses tras el anuncio lanzado en campaña electoral por el primer ministro Benjamin Netanyahu para anexionar al Estado judío el Valle del Jordán en Cisjordania, en la frontera con Jordania. Sí, bueno, esta situación estaba anunciada, la habíamos comentado aquí, cuando se firmó el Tratado de Paz en el año 94 entre Israel y Jordania. Era el segundo país árabe que firmaba el Tratado de Paz después de Egipto y fue el último. Y desde entonces, pues en ese momento, en el clima de cooperación que parecía haber surgido de los acuerdos de Oslo del año 93, el abrazo cruzado de Camp David entre Rabin, Arafat y el presidente Clinton, todo parecía ir orientado hacia una solución del conflicto en Medio Oriente, que no fue tal, y no solo que no fue tal, sino que se fue enredando. En ese momento, en el 94, se hicieron concesiones importantes. Israel concedió al Waqf, al Comité Islámico de Jordania, la custodia de los santos lugares, incluida la explanada de las mezquitas, que ya saben ustedes que en los últimos años han protagonizado muchos incidentes de enfrentamiento. Y por otra parte, pues Jordania cedió unos terrenos que estaban muy, digamos que más cerca de Israel que de Jordania, estaban en unas especies de islas que provocaba el caudal del río Jordán en la zona, y que se dio para que la trabajasen los agricultores israelíes. No son territorios que tengan ni minas de metales preciosos ni de petróleo, pero sí que habían sido el medio de sustento de algunas comunidades de la zona y de agricultores que trabajaban esas tierras y que ahora ya no las tienen, especialmente, como anuncia la noticia, por una especie de promesa electoral que hizo Netanyahu de que anexionaría el Valle del Jordán, que fue no sé si eso le ayudaría, porque evidentemente no consiguió más votos por ello, y lo que ha hecho fue pues deteriorar el clima con Jordania, que vio en ello
como una especie de avasallamiento todo, muy cercano de lo que era la soberanía de Cisjordania y como digo, muy cercano a la frontera con Jordania, ante la hipótesis de una invasión justamente desde ese país. Todo ello fue envenenando el clima, y en la última semana también comentamos de que había un par de ciudadanos jordanos detenidos desde agosto y septiembre, que estaban todavía en detención administrativa, pero que fueron liberados esta semana, con lo cual esto contribuyó a enardecer un poquito más los ánimos en la zona. No sé qué va a pasar. No creo que Israel tenga ganas de enemistarse con Jordania, a pesar de que la paz está muy fría, pues siempre va a ser mejor que cualquier enfrentamiento en este momento, porque Israel tiene prácticamente abiertos conflictos en muchos frentes. Se tiene la Franja de Gaza en el sur, y en el norte tiene a Líbano y a Siria y los altos del Golán en situación de alerta máxima, así que abrir un nuevo frente no serviría para nada para gobernar el país. Así que seguramente Jordania haya ganado de este rifirrafe, porque va a seguir siendo el custodio de los santos lugares en Jerusalén, y por otra parte ha recuperado ese pequeño trocito de sus tierras que había concedido de buena fe, y que ahora va a ser muy difícil que en un futuro a la vista pues sea nuevamente concedido a los israelíes. Netanyahu nombró a su gran rival en la derecha, Naftali Bennett, como ministro de Defensa para evitar fugas de su bloque, ante el temor de que Bennett aceptara una posible oferta del líder del partido centrista azul y blanco, Benny Gantz, que apura sus últimos 10 días para intentar formar gobierno. Por otro lado, el líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, lanzó un ultimátum para la formación de un gobierno de unidad que evite nuevos comicios que en el entorno de Netanyahu rechazan, bajo la creencia de que es un farol, ya que Lieberman no integrará nunca un gobierno con apoyos de la izquierda y parte de la lista árabe conjunta. Más allá del factor político interno, el nombramiento de Bennett despierta muchas incógnitas, como por ejemplo si intentará, como ha estado pidiendo en el último año, una acción militar mucho más dura contra Hamas y Yihad Islámica tras cada proyectil disparado desde Gaza contra el sur de Israel. Sí, respecto a este último comentario de que si Bennett va a ser más agresivo en la respuesta a Hamas, recordemos que justamente Avigdor Lieberman, que se menciona en la noticia, cuando formaba parte de la coalición con Netanyahu y estaba a cargo justamente del Ministerio de Defensa, pese a sus declaraciones previas, tampoco pudo actuar en Gaza de la manera que había predicho que haría. Así que todas estas son en realidad promesas en el aire, pero ya vemos cómo Netanyahu es por decirlo de alguna manera, es un cadáver político que todavía cojea y da muchas cosas a su alrededor. Esta última jugada era para evitar, porque ya hemos comentado de que Gantz tiene apoyos de los partidos de izquierda, tiene apoyos para asumir el cargo de parte de la lista árabe conjunta. Si tuviera a Lieberman, sumaría suficientes, pero lo que no está dispuesto y tampoco sus compañeros de coalición posible, incluido Lieberman, es aceptar a los partidos ultraortodoxos, y la resultaría incluso más viable, aunque sería muy difícil también de imaginárselo, un partido o una coalición en la que estuvieran los partidos de derecha, no centro-derecha, de derecha a derecha, como Yamina Hadash, la nueva derecha de Naftali Bennett y la exministra de Justicia, Ayelet Shaked, junto con Meretz, que es un partido de izquierda, o sea, que está a la izquierda del laborismo. Realmente sería casi un milagro que pudiese formar
un espectro tan grande, incluso saltando por encima del partido Likud, que estaría más cercano que la derecha que hemos mencionado. Pero para atar los cabos y que no haya ninguna posibilidad de romper su bloque, pues ahora Netanyahu le ha dado lo que le ha negado, como se dice, lo que le ha negado en vida se lo da ahora, porque cuando Lieberman abandonó la coalición y dejó en las elecciones de abril a Netanyahu sin posibilidad de armar gobierno, pues Bennett reclamó para sí este Ministerio de Defensa. Y Netanyahu se lo negó rotundamente y ahora se lo ofrece. Está bien que es un ministerio en funciones que no le permitirá llevar a cabo grandes reformas, pero sí que durante el tiempo que dure el embrollo de la ingobernabilidad de Israel, que cada día nos parece más aquí a España, pues mientras tanto Bennett podrá poner otro epíteto en la Wikipedia a su desempeño en distintos ministerios del gobierno de Israel. Así que todos ellos salen ganando, y lo que no se sabe muy bien es qué va a pasar con Lieberman. Si en estos 10 días va a dar un paso definitivo volcándose hacia la coalición de Cajol Labán, a pesar del apoyo que van a tener que recibir de los árabes, cosa que no le haría ninguna gracia, o que va a mantenerse incólume y por lo tanto forzar unas terceras elecciones no presidenciales, en este caso son de gobierno, en un mismo año en Israel, que tendrían lugar en febrero. La verdad que es una situación compleja y, como digo, muy similar a la que está pasando hoy en día en España, pero claro, no olvidemos que a diferencia de España, Israel tiene prácticamente una situación de guerra con varios países vecinos, como hemos mencionado, el frente de Gaza, el frente de Hezbollah en el Líbano y también en el sur de Siria. Musulmanes y judíos de Bosnia y Herzegovina conmemoraron esta semana siglos de buena convivencia y tolerancia mutua al recordar el llamado Purim de Sarajevo, cuando en 1819 los musulmanes de la ciudad salvaron a una decena de judíos amenazados de muerte por el gobernador otomano local. Con motivo del bicentenario de este acontecimiento, las dos comunidades organizaron en Sarajevo una conferencia y exhibición para recordar y destacar que la convivencia pacífica entre las dos religiones es posible en estas tierras desde hace unos 500 años. Todo ello en medio de crecientes sentimientos antisemitas y islamófobos, no solo en Europa, sino en gran parte del mundo. Tras la expulsión de los sefardíes de España en 1492, decenas de miles de judíos llegaron al Imperio Otomano y con ello también a lo que hoy es Bosnia y Herzegovina. La comunidad judía de Sarajevo, con hoy solo entre 700 y 800 personas, en su mayoría de origen español, sefardí, contaba hasta la Segunda Guerra Mundial con más de 12.000 personas, casi una cuarta parte de la población de la ciudad de entonces. Sin embargo, gran mayoría de los judíos bosnios fueron asesinados durante la ocupación nazi y el Holocausto. Bueno, este es una conmemoración importante. Simplemente una aclaración: cuando se dice Purim de Sarajevo, la gente tiene que saber que en realidad la palabra Purim no es, como muchas veces se piensa, el equivalente de un carnaval. En todo caso, sí tiene una lejana resonancia, porque recordemos que el carnaval es este periodo antes del gran duelo que para el cristianismo significa la Semana Santa. Es decir, el Purim también es una recordación de un momento en que los judíos en determinadas partes del mundo estuvieron a punto de ser exterminados, eliminados, etcétera, etcétera, y lograron salvarse. Por lo tanto, no solamente el Purim de Persia, que es el que festejamos alrededor de febrero o marzo, recordando a la reina Esther, sino que también hubo un Purim en Sarajevo, un Purim en Roma y en otras muchas localidades de Europa
han habido de este tipo de historias de amenazas casi vitales para los judíos que allí vivían. Segunda aclaración, pues Bosnia-Herzegovina, como bien cuenta la historia, pues formaba parte de este imperio otomano, y en Sarajevo había afincado una gran comunidad, una comunidad muy pujante que tuvo mucha participación en el desarrollo cultural de los judíos sefardíes durante muchos siglos, y esto cuajó en el clima de convivencia que hubo en la ciudad, incluso llegado el momento como que la gente recordará, porque no fue hace tanto, de las propias guerras en lo que era la antigua Yugoslavia, cuando se fueron desintegrando, pues todavía habían allí bastantes judíos, una comunidad judía bastante grande que ante la situación, pues muchos de ellos emigraron, gran parte de ellos a Israel, pero también a otras partes del mundo, y pues se quedó la comunidad judía en algo muy simbólico, que muy reducido como es hoy en día. Sin embargo, pues tienen muchos puntos de la historia que recordar con agrado y fraternidad el trato que recibieron de la población local, que eran musulmanes, sigue siendo la musulmana en su mayoría. Por ejemplo, cuando uno de los encargados del museo de Sarajevo pues rescató de los bombardeos a que estaba siendo sometida la Biblioteca Nacional una de las ejemplares de la Biblia más antiguos, lo que se conoce como la Biblia de Barcelona, por haber sido elaborada en esta parte de la península ibérica en el siglo XV, y que había llegado hasta esa biblioteca, pues gracias, como decimos, a un trabajador musulmán que se la llevó a su casa y luego logró sacarla del país, luego se recuperó, etcétera, etcétera. Tuvo un final feliz esa historia. Así que, ojalá que este acercamiento de las dos comunidades sirviera de ejemplo hoy en día en el mundo para frenar no solamente el antisemitismo clásico de la ultraderecha que se expande por Europa, sino también el designo religioso musulmán que en los últimos decenios ha afectado tanto a las relaciones entre ambas comunidades. El Comando Central de Estados Unidos, encargado de las operaciones militares en Oriente Medio, aseguró que ningún dron estadounidense ha caído en el área de operaciones de estas fuerzas después de que Irán anunciara el derribo de uno de esos aparatos no identificado en la costa del Golfo Pérsico. El origen del dron se desconoce por el momento y todavía los expertos no han determinado sus conclusiones, pero según las autoridades iraníes es definitivamente de un país extranjero. En junio pasado, la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní derribó un avión no tripulado estadounidense en el estrecho de Hormuz, cerca de donde se ha producido el incidente y donde la tensión se mantiene elevada entre Irán y Estados Unidos y los países aliados de ambos. Sí, me llama un poquito la atención porque evidentemente cuando pasó esto en junio, cuando los iraníes derribaron el dron de Estados Unidos, pues Estados Unidos reconoció que el dron era suyo. Y evidentemente tuvieron que reconocerlo porque los iraníes podían mostrar el aparato. Ahora no han mostrado el aparato, dicen que se trata de un dron de un país extranjero. Yo creo que aunque no lleven la matrícula, sería bastante sencillo identificarlo por su fabricación, su tecnología, y al no dar más detalles, pues lo único que podemos es descartar algunos, porque si no es de Estados Unidos y no lo han dicho explícitamente, tampoco será un dron de Israel. Así que dadas las situaciones y las tensiones regionales, yo me inclinaría porque es un dron saudí. No olvidemos que Arabia Saudí ha señalado a Irán como origen del ataque hace unos meses
en sus instalaciones petroleras, que recordarán causaron el cierre de las mismas durante 3 días, un pico en el precio del petróleo durante esa mini crisis, etcétera, etcétera. Así que me imagino que los saudíes sí que no tendrán ningún problema en enviar sus aparatos no tripulados a tentar o probar qué es lo que sucede, cuál es la reacción iraní a este tipo de situaciones. Hasta aquí la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda de hoy, la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cuéntanos qué nos traes. Pues una mala noticia, una noticia muy triste que nos habla del avance del antisemitismo combinado con la ultraderecha en Europa. En este caso les hablamos de la ultraderecha italiana, que ha puesto su punto de mira sobre una senadora superviviente del Holocausto. La senadora vitalicia Liliana Segre, de 89 años, que es superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Ella tiene que llevar desde hace muy pocos días escolta a causa de los insultos y amenazas que recibe por el mero hecho de ser judía y lo que simboliza. Cada día le llegan a la señora Segre más de 200 mensajes cargados de odio, amenazas y graves insultos. Los ataques se han acentuado después de que el Senado aprobara el 31 de octubre por iniciativa suya, con la abstención de la Liga, claro, la llamada Comisión Segre, cuyo objetivo será luchar contra el antisemitismo, el odio racial y la violencia que se extiende cada día más en Italia. Les sonará el nombre de Liliana Segre porque ya forma parte de este libro que les presentábamos en Radio Sefarad como Una rana en invierno, 3 mujeres en Auschwitz, que firma Daniela Padoan y en la que traslada el testimonio de Liliana Segre. Un libro del que estamos pendientes de hablar más en profundidad, esperamos poder hacerlo pronto, pero desde aquí nuestra solidaridad con Liliana Segre. Pues sí, una pena, ¿no?, que a esa edad tenga que vivir esos acontecimientos. Fíjate, de 776 niños italianos de edad inferior a 14 años que fueron deportados a Auschwitz, solo sobrevivieron 25 y Liliana estaba entre ellos, desde Italia. Bueno, así comenzábamos la agenda. Tenemos que continuarla y lo hacemos con un concierto, ¿no? Uh-huh. Por lo que veo, de jazz. Sí, de jazz judío del siglo XX. Sí. Bueno, mucho movimiento. Seguro que hay klezmer de por medio. Bueno, sobre todo se fijan en el jazz, que tiene influencias, ¿no? Que sí, son cosas diferentes. Y final, que tiene nombres propios importantísimos como Irving Berlin, George Gershwin o Aaron Copland. Ellos serán los protagonistas principales de este concierto que nos propone un viaje musical a las raíces judías del jazz. Será este martes 12 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Miren, media hora antes de lo que es habitual, de lo que son habitualmente las citas en Centro Sefarad. Y así la Fundación Tres Culturas celebra su 20º aniversario en Madrid de la mano de Centro Sefarad Israel con este concierto que tiene a Marta Sánchez al piano y a Román Filiu al saxofón y que recorrerá alguna de las composiciones más populares de la música jazz. Tiene que ser precioso. Bueno, estupendo. Pues una cita para escuchar jazz, que siempre es algo para improvisar. O sea que si andan por ahí cerca de Centro Sefarad, pues pueden acercarse a ver este concierto. Uh-huh. Cerramos ahora la agenda acercándonos a la Biblioteca Nacional de Israel. Sí, porque ha firmado un acuerdo con Google. Han anunciado que 120.000 libros de la colección de la biblioteca se cargarán por primera vez en Google Books como parte de esta colaboración que acaban de firmar. Los libros no están protegidos por derechos de autor, están libres de regalías de la biblioteca, pero aún no han sido digitalizados. Alrededor del 45% de los libros están escritos en hebreo, yiddish, ladino y otras lenguas del mundo judío. El resto de las obras están en varios idiomas, entre ellos el latín, el alemán, el francés, el árabe y el ruso. Los libros se transportan desde la Biblioteca Nacional de Israel al Centro de Digitalización de Google en Alemania a través de Rotterdam.
en contenedores seguros y climatizados. Con miles de libros han sido ya enviados y escaneados y son devueltos cada mes. Así que se espera que el proceso se complete dentro de 2 años. Según comentan desde Google, están encantados de que la Biblioteca Nacional de Israel haya decidido unirse a ellos en este esfuerzo por divulgar libros como los que atesora esta biblioteca. Y comentan que la Biblioteca Nacional de Israel trae una rica colección de materiales en hebreo al corpus y nos lleva a dar un paso significativo hacia la realización de su misión. Bueno, pues libros que van y regresan desde la Biblioteca de Israel hasta ella misma después de ser digitalizados. Curioso, ¿no? Ese viaje también es interesante. Sí, y un viaje que saber nos permite cómo se mueven. Claro, y nos permite a todos disfrutar de esas lecturas. Acceder a ellos a través de Internet. Muy bien, pues así nos despedimos, también dándoles la posibilidad de acceder a nuestra página web gracias a Internet y a escucharnos en estas noticias en radiosefarad.com.